No, no está. Ya entra ahora sí. Hola, Georgette. Déjame, se me olvidaron mis lentes. Hola, sí, ya regresé. Samir, ¿cómo estás? Hola, Citlali. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Nos toca hoy el discipulado de los lunes. Hola, Araceli. ¿Cómo están? Buenas noches a todos mis hermanos. Somos hermanos en Cristo Jesús. Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches. Bendiciones a todos. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué bueno que nos podemos conectar y podernos edificar, porque la palabra de Dios es la única que nos edifica. Todo nos es lícito, todo nos es lícito, pero no todo edifica. Así es que lo único que edifica es la palabra de Dios, porque es Dios mismo haciéndonos crecer espiritualmente. ¿Qué tal, Pati? Buenas noches. Lo único que nos edifica es la palabra de Dios. Todo lo demás nos es lícito, mis hermanos, menos pecar, desde luego, ¿no? Todo lo que es la carne es pecado, y el pecado lleva a la muerte, ¿sí? Ya se conectó mi esposa también para asegurar que estamos saliendo al aire, como se decía antes en la televisión. Ya estamos al aire. Me imagino que era porque la señal salía a través del aire y todos teníamos nuestras antenas. No eran cables, sino solamente una antena que cada vez que se iba la señal le dábamos vuelta a la antena para que agarrara mejor la señal. Y ¿cuántos recuerdan esos tiempos? Hola, Berta, ¿qué tal? Cuando nos agarrábamos ahí con nuestros papás y gírala a la derecha. No, ya se están viendo rayas. No, ya se... Ahí, déjala, ahí se ve. Vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Dios único, santo y verdadero, te damos gracias por tener misericordia de nosotros, por habernos hecho tus hijos. Y Señor, te damos gracias por revelarte a nosotros mismos, para mostrarme cómo eres tú, Señor. Porque entre más leemos tu palabra, te conocemos a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Gracias por tu precioso Espíritu que nos lleva a esa revelación. Él nos hablará de las cosas que han de venir, como dijo tu palabra. Le dijiste así a los discípulos, dice, aún muchas cosas tengo que decirles, pero aún no las podéis soportar. Así es que el Señor, en su misericordia, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los llevará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Y te damos gracias porque tu palabra nunca termina, Señor, porque tú eres un Dios que todo el momento, cada segundo, estás creando cosas nuevas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, Berta? ¿Qué tal, Manuel Cepeda? ¿Cómo están? Y también saludo aquí a 379, dice así. Saludar. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, pues abre tu Biblia en el libro de Zacarías. Hace
8 días queríamos entrar a Zacarías y bueno, el Señor nos llevó por otros temas, tanto el martes, porque el lunes fue festivo, acuérdense. Olivio Marieta, buenas noches. Abre tu Biblia en Zacarías capítulo 6 y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en estos libros que, no, por lo menos yo te puedo decir una cosa, cuando yo era más joven espiritualmente no les entendía nada, pero después de ver que Dios nos fue dando revelación y revelación, en especial con Apocalipsis, ya nos permitió entender muchos libros del Antiguo Testamento y poder tener esta revelación y poderlo relacionar. Y el Señor hoy nos muestra tanta grandeza en estos libros como los que hemos leído de Esdras, de Ageo, de Zacarías, de lo que estamos leyendo ahorita, ¿no? Entonces, mira, aquí en Zacarías capítulo 6, acuérdate que está recibiendo revelaciones Zacarías, que es un joven, ¿no? Porque dice, en una parte el ángel le dice, habla a este joven y dile y explícale. Me imagino que Zacarías era joven, pero un profeta de Dios. Y dice aquí en Zacarías 6, capítulo 1, dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían dentro de los 2 montes. Es que imaginarte 4 carros que salían entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. El primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro había caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios rodados. Respondí, entonces dije al ángel que hablaba conmigo, me dijo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dice, ¿qué? Le preguntó al ángel y dice, versículo 4, vamos a ver, respondí entonces y le dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Quiere decir que estos caballos o estos jinetes o estos ángeles estaban en la presencia de Dios en el tercer cielo. Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y dice, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salían hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Así es que dices, a ver, el ángel, que es el Señor Jesucristo, dice, estos que fueron hacia el norte hicieron reposar la tierra. Y aquí me trae en la revelación de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 7, 6. Vamos a primero Apocalipsis, déjame ver cuál de los dos primero. Apocalipsis, déjame, ahorita te digo si 6 o 7. Vamos a abrir Apocalipsis 7:1. En Apocalipsis 7:1, Katy, ¿cómo estás? Ángeles, qué gusto saludarte. Parece que había también allá Patti. Dice, después de esto vi
a 4 ángeles. Esta revelación la está recibiendo el apóstol Juan cuando escribió Apocalipsis. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, estoy poniendo la plataforma para poder entrar en este estudio de Zacarías. ¿Qué tal, Janet? En este estudio de Zacarías, Apocalipsis 6, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Acuérdate que nadie podía abrir los sellos. O sea, dice, te lo voy a resumir de esta manera. Recuerda que hay un momento donde está Juan viendo esta revelación y dice que ve al Todopoderoso, a Dios, pues lo ve ahí en el tercer cielo, desde luego no como hombre, pero dice de alguna manera que ve que le colgaba de la mano derecha, simulándola. Marinita, ¿qué tal? Le colgaba un librito y todos lloraban porque no había uno, ¿sí? Bueno, mira, vamos a leerlo, Apocalipsis 5. Vamos a ver, ahí lo tienes, Apocalipsis 5 a un ladito, dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, ¿quién es el que estaba sentado en el trono? El Padre Celestial. En el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte pregonar a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirar ese libro que tenía los 7 sellos. Y lloraba yo mucho, dice el apóstol Juan. ¿Sí? Ontiveros, ¿qué tal? Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, quien es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá, que es la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar esos 7 sellos. Entonces, ¿quién es el que abre ese libro? Donde ese libro que trae estos 7 sellos es cuando se desata la tribulación y la gran tribulación. Versículo 6, y miré, hola Eve, ¿cómo estás, hija? Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, nuestro Señor Jesucristo, de los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, el Señor Jesucristo extiende la mano. Pidio, ¿cómo estás? Buenas noches. Majosaro, buenas noches. Extiende la mano el Señor Jesucristo, estando en el tercer cielo. Extiende la mano y toma ese libro que tenía colgado el Padre Celestial, y el único que podía tomarlo era el Señor Jesucristo. Y dice, y cuando, el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso. Copas de oro llenas de incienso. ¿Qué significa el incienso? Tus oraciones, las oraciones de los santos. El que estamos clamando que la gente se salve, y Dios tiene que permitir que se desate la tribulación y la gran tribulación para salvar a muchas personas, desde luego a la iglesia desobediente primero, y en la gran tribulación a muchísimos
escogidos que van de llegar, y escogidos digo porque en su presencia Él sabe quién va a ser. Calo Boutique, buenas noches. Y entonces dice, todos tenían arpas, copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea que es la respuesta a la oración, pero a la manera de Dios, ¿no? Así es que dice versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. Es el libro que tiene los 7 sellos que destapa la tribulación y la gran tribulación. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Entonces fíjate qué impresionante. Cantaban las oraciones de los santos, todos los santos que estaban en el cielo, cantaban un nuevo cántico diciendo, tú eres el único digno de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado por nuestro Padre Celestial para salvarnos, y con tu sangre nos has recapturado para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Por eso yo te he dicho muchas veces, tu nacionalidad ya no es mexicana, la verdadera nacionalidad que tienes es en los cielos, de donde esperamos al Salvador que venga por nosotros. Yo sé que tenemos que obedecer a la autoridad, yo sé que tenemos que ir a votar, yo sé que tenemos que pagar los impuestos, porque Dios nos dice, y tenemos que honrar la bandera de México y todo lo que nos piden, porque así nos los pide Dios, porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios, ¿sí? Pero aquí el Señor está diciendo, y nos has redimido para Dios de todo linaje. Todo esto que estamos viendo ahorita se está sucediendo en el tercer cielo. O sea, en el tercer cielo está el apóstol Juan recibiendo la revelación que le está dando el Señor Jesucristo, y le está mostrando todo lo que tiene que escribir. Todo para poder nosotros ahora tener Apocalipsis, y que el precioso Espíritu de Dios nos esté enseñando todas estas cosas. Y entonces todos están en el cielo, y todos tienen arpas, todos tienen arpa, y todos están alabando, ¿sí?, a Dios, ¿sí? ¿Para qué fuimos creados, mis hermanos? Para alabanza de Dios. Entonces, aquí está hablando de que estaremos en el cielo si ganamos esa corona, y nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea, estamos en el cielo, y dice, vamos a reinar sobre la tierra, porque ya fuimos arrebatados en ese abrir y cerrar de ojos, que el Señor Jesucristo vendrá para llevarnos a ese tribunal de Cristo, y que el Señor pueda decir, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sí? Versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era de ¿qué dice, mis hermanos, ahí? De millones de millones. O sea, mis hermanos, todos los que vamos a alcanzar corona, gracias a Dios no son 144,000, que luego hay unos que predican más raro. No son 144,000 porque no cabría, no cabemos en esos 144,000, pero cuando aquí lees que son millones de millones, y que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Amén. Y les voy a enviar allá a Patti y aquí a mi hijo Enrique. Le voy a mandar esa alabanza tan hermosa que cantábamos, que yo recuerdo esta alabanza apegada a estos versículos que decía: al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Y se repetía varias veces, y luego cuando entraba otra estrofa sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Para que en esa noche que vamos a festejar el 14 del mes de Nisan, que ya nos pusimos con las fechas de acuerdo tanto en México como en Valle, podamos cantar esta adoración al que está sentado en el trono, que es nuestro Padre Celestial, y al Cordero sean la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y dice en el versículo 14: y los 4 seres vivientes decían amén, aleluya. ¿Quiénes son esos 4 seres vivientes? Esos ángeles que tienen ojos por dentro, ojos por fuera, que tienen 6 alas y que están alrededor del trono. Dice: a los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Y entonces ahora sí, vamos a ver cuando se abre este libro con los 7 sellos. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno. Imagínate una voz cuando escuchas un trueno, así cuando hablaban los seres, estos 4 seres vivientes hablaban así, y le dijeron: ven y mira, ¿no? Yo creo que Juan ahí, ay, aquí estoy, ¿no? Y miré, y aquí, ¿qué vio? Cuando le mostraron, cuando se abrió el primero de los sellos, que el único que le podía abrir era el Señor Jesucristo. Y miré, y ahí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer aquí a la tierra. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, con voz de trueno también. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba, o sea, al jinete, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando se abrió el tercer sello, oí la voz del tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y hay aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. O sea, carísima la comida. O sea, una situación que va a ser muy, muy crítica de hambruna. Y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. No vayas a dañar el aceite ni el vino. ¿Qué significa el aceite? La unción de Dios sobre los santos. Y el vino representa el pacto que hiciste con el Señor Jesucristo en su sangre. Cuando abrió el 4 sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades. Y tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. ¿Sí? ¿A dónde se va la gente cuando uno recibe a Jesucristo? Al Hades. Pero aquí estamos viendo este caballo, y el que lo montaba, dice, voy a volverlo a leer, versículo 8: miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. ¿Quién es ese jinete que lo montaba? Tenía por nombre Muerte. ¿Y quién iba atrás? El Hades. El Hades. Dice, y el Hades le seguía.
Y le fue dada potestad, o sea, autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. ¿Para matar con qué? Con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Qué tremendo, mis hermanos. Esta es la tribulación donde mucha gente se va a arrepentir y va a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto se llama la tribulación. Aún no viene hasta lo que acabamos de leer el día de hoy, la gran tribulación. Pero si así es la tribulación, ¿cómo será la gran tribulación? Ahora, regresa aquí a Zacarías. Zacarías 6:1. De nuevo alcé mis ojos, dice el profeta Zacarías, y miré, y aquí 4 carros que salían entre los 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. El primer carro había caballos alazanes, el segundo carro caballos negros, el tercer carro caballos blancos, y el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y le dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los ¿qué? 4 vientos. Hay 4 ángeles deteniendo los vientos sobre la tierra. Estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale ese librito que está en el cielo? Está el que está sentado en el trono, tiene ese libro, y cuando se abre el primer sello, aparece el primer caballo. Cuando se abre el segundo sello, aparece el caballo bermejo. Cuando se abre el tercero, se abre del hambre de ese caballo. Cuando se abre el cuarto sello, habla de ese caballo y ese jinete que se llama muerte, y le fue dada autoridad. Y entonces, ¿qué nos estamos refiriendo, mis hermanos? Que Zacarías está recibiendo la revelación de la tribulación, ¿sí? Y dice en el versículo 5, y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y recuerda, en Apocalipsis 7:1 dice: ¿qué es esto, Señor? Estos son los 4 ángeles que vienen y detienen la tierra por completo. Te lo voy a volver a leer aquí en Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Sí? Así es que aquí estamos viendo esta revelación en Zacarías 6:5. Ahora, Zacarías 6:6. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron atrás de ellos. O sea, los blancos y los negros salieron en un mismo sentido. Y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. ¿Quién dijo id? Pues el Señor, porque es el ángel, el Señor Jesucristo. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron a la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces dice uno: a ver, Señor, entonces la tierra reposa cuando matas a los malos o los quitas, porque les has dado muchas oportunidades y no han aceptado a Cristo. Están envanecidos con sus pensamientos, sus razonamientos,
adoran a otros ídolos y tienen sus propios ídolos algunos. Unos le llaman que el gran arquitecto del universo, otros le llaman que fulano de tal. Me acuerdo de una persona que yo le compartí, una persona muy así de que estudiaba muchos libros y todo, y decía, le digo, entonces para ti, ¿quién es tu Dios? Y él me dijo, para mí mi Dios, y me dio el nombre de una persona. Y dije, ¿quién es ese para que sea tu Dios? Dice, tienes que leer su libro. Tienes que leer su libro, te lo voy a mandar por WhatsApp para que lo consigas y veas que Él es para mí mi Dios. No, dije, ¿qué le voy a andar leyendo? Yo es para qué voy a andar perdiendo el tiempo para ver las artimañas de Satanás. Mi Dios se llama el Padre Celestial y mi Señor Jesucristo y su precioso Espíritu que hizo morar en mí, de los cuales es esa hermosa Trinidad, la cual me salvó, me sanó, me proveyó y me está preparando para alcanzar esa hermosa salvación y no derraparme, sino continuar. Amén. A eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a andar leyendo? Y si yo que le leo a tu Dios, ¿no? Te vas a impresionar cómo piensa, pues ¿qué va a pensar? Dije, si el Espíritu Santo me está revelando las cosas, ahí me apoyo, ¿no? Ahí me apoyo. ¿Qué tal, linda Marinita? No te había saludado, creo. Y entonces estamos viendo que la tierra reposó. La tierra reposó. ¿Qué quiero decirte, hermano? La tierra reposa porque también la tierra está clamando a la manifestación de los hijos de Dios. La tierra también sufre con tanta maldad aquí en la tierra, ¿sí? Mira, vamos aquí al libro de Romanos 8 y después nos vamos a regresar aquí a Zacarías y a otros libros del Antiguo Testamento. Y mira cómo el Señor nos habla que la misma creación está sufriendo, mi hermano, ¿sí? Romanos 8:19. Déjame tomar un poquito de agüita. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente. ¿Qué entiendes cuando tú lees un anhelo ardiente? Romanos 8:19. ¿Qué entiendes por un anhelo ardiente? Cuando tú tienes un anhelo así, cuando tú estás haciendo tu carrera, mi anhelo ardiente es titularme, ¿no? Que no me quiero quedar nada más como pasante, ¿no? O mi anhelo ardiente es terminar la carrera. Mi anhelo ardiente es que pueda yo ser el jefe en la oficina tal. Mi anhelo ardiente es esto, es aquello, ¿no? Entonces, un anhelo ardiente es algo que anhelas mucho, ¿no? El anhelo ardiente de la creación que es todo el universo. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué la creación quiere que el Señor Jesucristo se manifieste con todos nosotros que somos su cuerpo, pero el cuerpo santo que Él está edificando para el Padre? Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El Padre sujetó en esperanza la tierra porque la va a salvar. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación, los cielos, la tierra, serán libertados de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, esperando ser libertada. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Tienes un espíritu nuevo
Al salvar tu alma, Dios te va a dar un cuerpo glorificado. Y entonces todo tu ser será santo. Y entonces se cumplirá la palabra de Dios que dice en Romanos 15, perdón, Primera de Corintios 15, dice 15:55. ¿Dónde está? Dice, vamos a leer 54 o 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, un cuerpo glorificado eterno, como es tu espíritu y como es tu alma. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando tengamos el cuerpo glorificado, el cual seremos ahora otra vez nuevamente, pero ahora sí, lo repito 3 veces, ahora sí, un templo santo para el Señor, y esto mortal, que es este cuerpo que muere, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, o sea, aspirada es la muerte en victoria. Dice en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. La espada con que te puede matar Satanás es ese aguijón, es tu pecado. Pero cuando ya no esté ese pecado, sorbida es la muerte. Tendrás un cuerpo glorificado y el poder del pecado, la ley. Así es que el Señor, damos gracias a Dios, dice en el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Que Dios nos transforma y podemos vencer al pecado para tener la victoria. Todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, sigamos firmes y constantes en la esperanza. Sigamos creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuál es la obra del Señor? Su templo. ¿Cuál es su templo? Un templo santo. ¿Cuál es la obra del Señor? Que tú acabes con tu pecado para que formes parte del cuerpo de Cristo en la dispensación venidera. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú te sientes escuchar la palabra de Dios nunca será en vano, porque Él te edifica. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Silas? Sino solamente somos nosotros instrumentos de Dios por los cuales habéis creído. Pero el crecimiento lo da Dios. Así es que ni es el que siembra, ni es el que cosecha, sino Dios que da el crecimiento. Y este crecimiento nunca será en vano, porque decíamos al principio de esta prédica, mis hermanos, todo lo que recibas de Dios, eso es lo único que edifica. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Yo a veces comparo a muchos hermanos, con mucha tristeza lo digo, que están en unos lugares donde cada domingo se predican emociones y historias de los ancianos o de los líderes o de los pastores, o ahora hay algunos ya se dicen apóstoles y otros se dicen profetas, y dices, qué agradable plática de este Señor, pero me dio 2 versículos en toda la hora y media. Me dio un versículo en toda su clase. Y la otra termina temprano porque se le termina el tema. Entonces ahora cuando ves a tantos artistas ahí en la tele que
Su prédica dura 20 minutos y lo demás es anunciarte sus libros, donde te inscribes, donde mandes tus donativos y todo para que sigan ganando almas. Según esto dice, se comprueba la palabra que fue escrita por el Señor, que dijo: vienen tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a las concupiscencias de esas iglesias, y todos estarán unidos conforme a esas concupiscencias, escuchando solamente espíritus que no vienen de Dios, y eso no edifica. Lo que edifica es la palabra de Dios, y lo que estamos leyendo el día de hoy y siempre estaremos estudiando es la palabra de Dios. Así es que el punto está de lo que estamos estudiando. La tierra está anhelando de ser libertada. La tierra está anhelando ser libertada. Ahora, ¿cuándo encuentra descanso? ¿De qué manera encuentra descanso la tierra? Cuando no hay pecado. Cuando no hay pecado, descansa la tierra. Entonces, la misma tierra necesita la manifestación de los hijos de Dios. Pero antes de eso, Dios va a limpiar toda la situación de pecado. Ahora tú vives ahorita en Sodoma y Gomorra. Estamos llenos de sodomitas, mis hermanos. Por todos lados vemos sodomitas, por todas partes ya muy permitido. Y ese es Sodoma. Y vemos todo el sistema financiero y todo se mueve por dinero. Vemos ahí a Gomorra, ¿no? Y Sodoma, todos los homosexuales. Estamos viviendo en Sodoma y Gomorra, pero mis hermanos, aquí nos tiene el Señor, y el Señor nos va a librar y nos va a sacar como sacó a Lot, ¿no? Como llegaron los ángeles y fueron por el sobrino de Abraham y lo sacaron ahí de esa tierra donde Sodoma y Gomorra, y Dios destruyó esa tierra. ¿Por qué la destruyó? Porque esa tierra necesitaba paz. Y entonces cuando leemos aquí esta parte donde dice Zacarías, dice versículo Zacarías 6:8, luego me llamó y me habló diciendo el ángel, que es el Señor Jesucristo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. ¿Por qué? Porque estos 4 caballos con estos jinetes, el primero salió con una corona y una para vencer. El segundo tiene permiso de destruir. Mira, vamos a leerlo rápidamente. Estos caballos que nos está refiriendo Zacarías, el Señor a través del profeta Zacarías, dice, el primero dice claramente que al jinete le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. El segundo jinete que andaba en el segundo caballo era el caballo Bermejo, que lo montaba, le fue dado poder de quitar la tierra, la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Para que se mataran quién? Todos los impíos, todos los que el Señor sabe que no van a recibir al Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Aquí viene una gran hambre, ¿no? Y le dice el Señor, ¿sí? Pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, no dañes a todos los cristianos que están allá, que se portaron mal, pero no los dañes porque ya están obedeciendo mi palabra, ¿sí? Y luego cuando se abrió el cuarto sello, se oyó la voz del cuarto ser viviente que decía: un caballo amarillo. Hijo, a mí se me hace tremendo eso. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre. Fíjate, iba a matar ¿con qué? Con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ay, mis hermanos.
A mí como me recuerda esos 4 jinetes del Apocalipsis. Yo era niño y nos llevaban nuestros papás al cine y a mi mamá le encantaba el cine. Y una vez estábamos viendo esa película y se veían estos 4 jinetes cabalgando sobre las nubes. No sé cómo habrán hecho esa película y con esa tecnología que todavía estaba muy pobre. Y a mí me impactó ver ese jinete con como la cara de muerte, de la muerte, ¿no? Iban los 4 jinetes y la película se trataba, pero yo era un niño y sí me impactó muchísimo porque dije, órale, o sea, yo no sabía ni de qué era, ¿no? Pero hoy que estamos estudiando su Apocalipsis, esos 4 caballos salen y vienen a darle reposo a la tierra. ¿Y cómo le dan reposo a la tierra? Matando el pecado. Matando a los pecadores, pues. Matando a los pecadores. Y mira, te voy a poner, vamos aquí al libro déjame decirte, el libro que quiero que vayamos. Déjame ahorita buscarlo, para poder entender esto del reposo de la tierra, ¿sí? Entonces, mira, vamos aquí al libro de Jeremías 25. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías. Ya estamos aquí en Jeremías, mis hermanos. Jeremías 25. Y vamos a entender todas estas cosas tan tremendas, porque así dice Jeremías 25:1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá. ¿Sí? Esto vino, palabra ¿a quién? A todo el pueblo de Judá. En el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, también era su primer año de reinado, cuando vino esta palabra Jeremías, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y todos los moradores de Jerusalén, o sea, a las 12 tribus. Dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, ¿sí? Hasta este día son 23 años. Son 23 años. Ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no has oído. Y envió Jehová a vosotros, o sea, a todo el pueblo de Israel, todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste, pueblo, no oíste, ni inclinaste tu oído para escuchar. Cuando esos profetas decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. O sea que el pueblo de Judá y las 12 y las otras tribus que estaban en el norte se estaban portando muy mal. Recuerda que vino el castigo de los 70 años sobre la tierra de Judá y de Israel. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. ¿Dónde se la dio? En Israel. Pero vuélvete a Dios y yo te haré que mores ahí. ¿Y hoy qué ha pasado? Que esa tierra está más ocupada por cientos de religiones, ¿sí? En las cuales los cristianos o sea, los católicos y todos los judíos y un montón de religiones peleándose esa tierra. Y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles,
y adorándoles, ni provoquéis a ira con la palabra de con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Las palabras que durante 23 años estuvieron diciendo los profetas, y ahora Jeremías les vuelve a hablar el castigo por no haber regresado a Dios. Pero dice, pero no me habéis oído, dice el Señor, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. ¿Quiénes eran las tribus del norte? Todos los israelitas que estaban, las 10 tribus que estaban en el norte. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, dice. Ay, Señor, ¿por qué dices que Nabucodonosor es tu siervo? Porque me va a servir para castigarlos. Como Dios usa, al final vemos, y el jinete que salió, que estuvo delante de Dios, era la muerte. Y le seguía el Hades, y le estaba sirviendo a Dios para cumplir sus propósitos. Miriam, ¿qué tal? Miriam Juárez, ¿cómo estás? Dice, y contra los moradores, y dice, he aquí yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los voy a destruir, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y dice aquí, versículo 10, y haré que desaparezca dentro de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y dice, versículo 11, toda esta tierra de Jerusalén y de las 10 tribus de Israel, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Qué hizo Dios con los que estaban pecando? Los mandó esclavos al mundo, en manos de la gente del mundo, a ser esclavos de la gente del mundo. ¿Por qué? Porque les estuvo hablando la palabra de Dios, les estuvieron exhortando, regresen al camino de Dios. Es cuando yo veo a aquellos que se enfrían y que no quieren saber de Dios, que ya sienten que ya lo saben todo, que no es necesario, y se regresan al mundo, mi hermano. El que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios. Así lo dice en Primera de Juan. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios. Y aquí vemos la reacción de nuestro Dios, que los deja esclavizados 70 años, tanto a Judá, a la tribu de Benjamín y las 7 tribus del norte. ¿Sí? Dice versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a las naciones al rey de Babilonia. ¿Sí? Dice, vamos a leerlo, continuar, yo creo que sí, me empecé un poquito tarde. Dice, cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. A la autoridad que puso Dios. Porque Dios puso al rey de Babilonia, Nabucodonosor, y dijo,
pero cuando se cumplan los 70 yo castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra las naciones. Porque también ellas serán juzgadas sobre muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada de que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos ¿en qué? En ruinas, en escarnio, y en burla, y en maldición, como hasta hoy. ¡Ay, tremendo! ¿Cómo es que hasta hoy? Pues ve, esa tierra de Jerusalén está llena de religiones, ¿sí? Y a toda la mezcla de naciones, y a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, ¿sí? Así es que, mis hermanos, vemos aquí por qué Dios los castigó por pecadores. ¿Y qué hizo el Señor con ellos? Los llevó cautivos, y la tierra quedó desierta. ¿Y cuánto tiempo los castigó? 70 años, porque era necesario que la tierra descansara. La tierra que descansara. Entonces, ¿por qué dice el Señor en Zacarías? ¿Sí? Dice que el Señor le dijo a Zacarías, luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron a la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. ¿A qué salieron? ¿Sí? A recorrer la tierra, nos dice el Apocalipsis, salieron a matar a los impíos. A ver, ¿por qué Dios terminó con Sodoma y Gomorra? Y terminó con ellos. Porque la tierra necesita descanso. Porque la tierra aún está gimiendo en nuestro momento por la manifestación de los hijos de Dios, la cual está sujeta a vanidad, no por causa del que la sujetó en esperanza. Dios la sujetó para salvarnos. Y termino aquí con leer Efesios 1, donde te vuelve a dar esta revelación el Señor a ti y a mí, donde nos muestra su verdadera, dice Efesios 1:13. Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Cristo también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación, mis hermanos, gana la corona, gana la corona. Si no, te va a tocar estos 4 seres que van en esos caballos. Sí, pero gloria a Dios, si tú te arrepientes, Dios te va a guardar de esa prueba tremenda, pero es mejor que te vayas al cielo. Y si es esa parte de millones y millones que estaremos alabando al Señor, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, amén, nuestra fe está puesta en el Padre, en el Hijo y en su precioso Espíritu. Habiendo creído en Él, fuimos ya sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso Dios está tratando contigo en tiempos de gracia para llevarte al cielo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Que es las arras de nuestra herencia. Versículo 14, muy importante. Que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo, ¿quién es? El anticipo de la herencia que vamos. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta la recaptura de la posesión adquirida.
¿Cuál es la posesión adquirida? La creación. Dios va a recuperar su creación. Hasta la redención de la posesión adquirida, y todo va a ser adquirido para alabanza de su gloria. Aleluya. Así es que, ¿por qué Dios quiere hacer reposar la tierra? Por tanto pecado, mis hermanos. Y ahorita la tierra es un Sodoma y Gomorra. Y el Señor, yo creo que los tiempos están más cercanos que nunca. Sabemos que no podemos dar fechas ni nada, porque los tiempos y las sazones le pertenecen a Dios. Pero sí te puedo decir una cosa: más vale que alcances corona, porque Él vendrá, ¿sí?, en un abrir y cerrar de ojos, y llevará solo a los que alcancen corona. Todos seremos llevados al tribunal de Cristo, y el que haya edificado solamente madera, heno o hojarasca, su obra se quemará. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, que se llaman las tinieblas de afuera. Mis hermanos, estamos en tiempo de seguir dando la prioridad número 1 a la palabra de Dios. Y me encanta todo este grupo de hermanos que se conectan a los discipulados, que van los miércoles también, que van los domingos y siguen siendo discípulos, porque cada día Dios nos va transformando con su poder. Gracias te damos, Padre. Cierra ahí tus ojos. Gracias, Señor precioso, porque nos has dado, Señor, las arras del Espíritu para poder vencer, Señor. Lo único que necesitamos es nuestra voluntad, Señor, para buscarte de todo nuestro corazón, reconociendo tu grandeza y tu poder. Te damos gracias por la revelación que nos das en Zacarías de esos tiempos apocalípticos que están haciendo reposar la tierra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, mañana continuamos con este libro de Zacarías. Está verdaderamente hermoso. Todos los libros de Dios son hermosos. Dios me los bendice. Dios me los bendice. Gracias a Dios. A Cristo sea la gloria, Georgieta. A Cristo sea la gloria. Bye, mis hermanos.